Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y de las parejas que roban suspiros. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y seamos honestos, una dosis de drama y misterio, la supuesta revelación de mensajes privados entre Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Este es un tema candente que ha explotado en las redes sociales y que vamos a desglosar paso a paso para que ustedes tengan toda la información. Así que si quieren saber qué se dice, qué hay de cierto y qué opinan los fanáticos, quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de chismes y especulaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito de suscribirse que aparece por ahí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Activen también la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como les decía, el título ya nos da una pista clara, mensajes privados entre Kerem y Hande revelados. Este titular, por sí solo, ya es un imán para la curiosidad, ¿verdad? Ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco, especialmente porque Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más resonantes de la industria, conocidos por su química increíble en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm y, por supuesto, por la intensa especulación sobre su relación en la vida real. Siempre ha habido un debate constante alimentado por rumores, paparazzi y declaraciones ambiguas sobre si su conexión iba más allá de la ficción. Y ahora, de repente, aparecen supuestos mensajes privados. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar la trayectoria de esta pareja mediática. Kerem Bürsin, con su carisma natural y su talento actoral, se ganó un lugar especial en el corazón de muchos. Por otro lado, Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su capacidad para transmitir emociones, se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Juntos, en Sen Kalkapm, crearon una magia que traspasó la pantalla. Sus personajes Serkan y Eda se volvieron una fantasía para muchos fans, y esa fantasía, como suele suceder, se trasladó a sus vidas personales. Los rumores sobre su noviazgo surgieron casi desde el principio de la serie, y aunque nunca lo confirmaron explícitamente de una manera oficial y directa, hubo momentos, fotos y reacciones que muchos interpretaron como una clara señal de que sí, estaban juntos. Incluso después de que la serie terminara, la expectación por su relación continuó, con seguidores analizando cada interacción y cada publicación en redes sociales. Entonces, ¿de dónde sale esta historia de los mensajes privados revelados? Aquí es donde el tema se vuelve más complejo y, sinceramente, un poco más turbio. Según lo que se ha estado comentando en diversas plataformas y medios de comunicación, especialmente aquellos dedicados al entretenimiento y la farándula turca, se ha filtrado información que supuestamente proviene de conversaciones privadas entre Kerem y Hande. Las especulaciones varían, algunos sugieren que se trata de mensajes de texto, otros hablan de conversaciones de redes sociales como Instagram o WhatsApp. La naturaleza exacta de estos supuestos mensajes es, en sí misma, objeto de debate. ¿Qué decían? ¿Eran románticos? ¿Eran sobre su trabajo? ¿Eran una confirmación de su relación o, por el contrario, una negación? Los rumores más persistentes sugieren que estos mensajes podrían ser una prueba de que su relación, que muchos daban por sentada o que al menos esperaban que continuara, no solo ha terminado, sino que quizás nunca fue tan profunda como los fans imaginaban, o que la ruptura fue más dolorosa o complicada de lo que se pensaba. Por otro lado, hay quienes apuestan a que los mensajes, de ser reales, podrían reafirmar la conexión que muchos aún desean ver entre ellos, o quizás revelar detalles íntimos de su vida que nadie más conocía. Es importante recalcar aquí que toda esta información, hasta ahora, se basa en rumores y filtraciones. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. Y es ahí donde reside la mayor parte del misterio y la intriga. Cuando un tema así explota, siempre hay que mantener un sano escepticismo. ¿Quién filtra estos mensajes? ¿Con qué propósito? En el mundo de la farándula, las filtraciones pueden ser malintencionadas, destinadas a dañar la imagen de una persona, a generar controversia o simplemente a conseguir clics y atención. También pueden ser el resultado de un hackeo o de una indiscreción de alguien cercano a las celebridades. Los medios turcos y los fans en redes sociales han estado diseccionando cada detalle que aparece.
Se han compartido capturas de pantalla, supuestos fragmentos de conversaciones, y se han analizado las reacciones de ambos actores y de su entorno. Por supuesto, en estas situaciones, la interpretación es clave. Un simple me gusta a una publicación, un comentario aparentemente inocente o una ausencia de interacción pueden ser magnificados y convertidos en pruebas contundentes de algo más grande. Si pensamos en el impacto que esto puede tener, es innegable que genera una gran conmoción. Kerem y Ande son figuras públicas muy queridas, y sus seguidores sienten una conexión personal con ellos. Cualquier noticia, sea positiva o negativa, sobre su vida privada se convierte en un tema de conversación masivo. Los fans se dividen entre los que defienden a sus ídolos, los que especulan sin descanso y los que simplemente observan con fascinación el desarrollo de la historia. Ahora bien, ¿qué podríamos esperar de estos supuestos mensajes, si es que llegan a ser completamente verificados o si se filtra más información concluyente? Podríamos estar ante una confirmación de una ruptura, quizás con detalles de los motivos que llevaron al fin de su relación o a la crisis que la rodea. Podríamos también estar ante una desmentida, aunque esto parece menos probable dado el revuelo que ya ha causado. O quizás, y esto es lo más intrigante, los mensajes revelen una dinámica en su relación que difiere mucho de lo que el público imagina, algo que podría ser sorprendente o incluso desconcertante. Es fundamental recordar que como público debemos ser cautelosos al consumir este tipo de información. Las filtraciones de mensajes privados son un tema delicado, y a menudo van acompañadas de una invasión de la privacidad. Si bien la curiosidad es natural, también debemos respetar el espacio personal de las celebridades. No podemos olvidar que detrás de los nombres y las caras que vemos en la pantalla, hay personas con sus propias vidas, sentimientos y derecho a la privacidad. La especulación en torno a Kerem y Ande ha sido una constante desde que trabajaron juntos. Su química en Senkalkam fue tan palpable que era casi imposible para los fans no imaginar una relación fuera de la pantalla. Y cuando aparecieron fotos de ellos juntos viajando o compartiendo momentos, esa esperanza se consolidó para muchos. Sin embargo, la vida real rara vez es tan sencilla como una trama de telenovela. Las relaciones de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, y la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora. Los supuestos mensajes privados revelados añaden una nueva capa a esta narrativa. Si se trata de conversaciones reales, podrían arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, más allá de las apariencias y los rumores. Podrían confirmar o desmentir las teorías de los fans, o quizás revelar algo completamente inesperado. La clave estará en la veracidad de estas filtraciones y en la forma en que Kerem y Ande, o sus representantes, decidan abordar el tema, si es que lo hacen. Es interesante notar cómo las redes sociales se han convertido en el principal escenario para este tipo de dramas. Las noticias de farándula, los rumores y las especulaciones se propagan a una velocidad vertiginosa. Los fans, a través de sus comentarios, teorías y análisis, se convierten en parte activa de la narrativa, creando un eco que amplifica la historia. En este caso, la revelación de mensajes privados es un ejemplo perfecto de cómo la información, verdadera o falsa, puede dominar la conversación online. Para concluir este primer bloque de información, lo que tenemos es una historia rodeada de intriga y especulación. La idea de mensajes privados filtrados entre dos figuras tan populares como Kerem y Ande es, sin duda, un cebo para la curiosidad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué contienen esos mensajes? ¿Confirman lo que muchos sospechaban, desmienten los rumores o revelan algo totalmente nuevo? Por ahora, solo podemos basarnos en lo que se dice en las filtraciones y en las interpretaciones de los medios y los fans. Y es crucial recordar la importancia de verificar la información y mantener una perspectiva crítica ante este tipo de noticias. Ahora me gustaría pasar a otro aspecto crucial de esta historia, el impacto que estas supuestas revelaciones tienen en los fanáticos y en la percepción pública de Kerem y Ande. Es fascinante observar cómo la audiencia se involucra emocionalmente con las vidas de las celebridades. Cuando una pareja como Kerem y Ande, que ha generado tanta ilusión y esperanza, se ve envuelta en rumores de problemas o de un final, los fanáticos sienten una decepción, una sorpresa o incluso una indignación. Los seguidores de Senkalkam dedicaron innumerables horas a teorizar sobre la relación de Kerem y Ande. Analizaban cada foto juntos, cada comentario, cada entrevista. Muchos esperaban que su romance en la pantalla se tradujera en un romance duradero en la vida real. Por lo tanto, cualquier indicio de conflicto, de separación o de un
A dinámica diferente a la esperada, sacude esa imagen idealizada que los fans se habían formado. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a sus ídolos, desestimando cualquier rumor como drama innecesario o basura de la farándula. Por otro lado, están los que están ansiosos por conocer todos los detalles, por desentrañar el misterio, y que a menudo se posicionan como detectives de la vida de las celebridades, analizando cada hilo de información. Y luego, por supuesto, están los que simplemente disfrutan del espectáculo, observando cómo se desarrollan estas narrativas mediáticas. La posible revelación de mensajes privados puede servir como catalizador para que estas diferentes facciones de fans se manifiesten con mayor fuerza. Si los mensajes insinúan una ruptura dolorosa, los fans que apoyaban la relación sentirán una tristeza profunda, quizás compartiendo mensajes de apoyo a Kerem y Hande por separado, o lamentando la pérdida de la pareja que tanto les gustaba. Si los mensajes sugieren un conflicto o una traición, la indignación puede ser aún mayor. Además, este tipo de filtraciones no solo afectan a los fans, sino también a la imagen pública de los actores. Si los mensajes revelan un comportamiento poco ético, una falta de profesionalismo o, en el peor de los casos, algo que pueda ser perjudicial para su reputación, esto puede tener consecuencias a largo plazo en sus carreras. La opinión pública alimentada por los rumores y las filtraciones puede influir en la forma en que los patrocinadores, los directores y el público en general perciben a estas celebridades. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, a menudo hay una delgada línea entre la información y la desinformación. Sin una confirmación oficial, todo lo que circula son especulaciones. Y es precisamente esta ambigüedad lo que alimenta el circo mediático. La falta de claridad permite que cada uno interprete la información según sus propios deseos o prejuicios. En este punto, si los supuestos mensajes privados entre Kerem y Hande han sido revelados, ¿qué deberíamos buscar? Deberíamos estar atentos a la autenticidad de las fuentes. ¿Quién está publicando esto? ¿Son medios de comunicación reputados o simplemente perfiles anónimos en redes sociales? Deberíamos ser escépticos ante las capturas de pantalla que parecen demasiado convenientes o editadas. Y sobre todo, deberíamos evitar sacar conclusiones precipitadas. La forma en que las celebridades gestionan estas crisis de información es crucial. Algunas optan por el silencio total, esperando que el revuelo pase. Otras pueden emitir comunicados breves y generales. Y en algunos casos, cuando la presión es insostenible, pueden verse obligadas a abordar directamente los rumores. La decisión de Kerem y Hande o de sus equipos de relaciones públicas, de cómo manejar esta situación, será determinante para el desenlace de esta historia. La fascinación por las vidas privadas de las celebridades es un fenómeno complejo. Por un lado, nos permite sentirnos más cercanos a ellos, como si tuviéramos una ventana a su mundo íntimo. Por otro lado, puede llevar a una intrusión excesiva y a la objetivación de sus vidas. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es a menudo difusa, y en casos como este, la tensión entre ambos aspectos se vuelve palpable. En resumen, la supuesta revelación de mensajes privados entre Kerem y Hande es un evento que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate intenso entre los fanáticos. Si bien la información aún es especulativa, el impacto en la percepción pública y en la dinámica de los seguidores es innegable. La clave para navegar esta situación es mantener la cautela, buscar fuentes fiables y recordar que detrás de los ídolos hay personas reales con derecho a su privacidad. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la intrigante situación de los supuestos mensajes privados entre Kerem y Hande. Como hemos visto, este tema está cargado de especulación, rumores y mucha emoción por parte de los seguidores. Hemos desglosado la importancia de Kerem y Hande en el mundo del entretenimiento turco, la naturaleza de las filtraciones y el impacto que todo esto tiene en la percepción pública. Lo más importante que debemos recordar es la necesidad de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el ámbito de la farándula, y de mantener siempre un respeto por la privacidad de las personas involucradas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta supuesta revelación de mensajes? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Cómo creen que Kerem y Hande
¿Deberían manejar esta situación? Dejen sus pensamientos, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, así que no se cohíban y compartan todo lo que quieran. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem and o de las series turcas, para que ellos también puedan enterarse de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto pequeño pero que significa muchísimo para nosotros y nos permite seguir creciendo y trayéndoles más contenido emocionante cada semana. Muchas gracias de nuevo por ver y hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme.